Lo que no están viendo las autoridades es que empezó en febrero y no tenemos las medidas de prevención que ayuden a tener eso, prevención ante un fenómeno que nos va a hacer daño con las lluvias, pero que ya nos hizo daño a nivel productivo en los cultivos de exportación y en los cultivos de consumo masivo. Vamos ahora a hablar sobre el tema de la agricultura y la agroindustrialidad de nuestro país. Por eso le damos la bienvenida al ingeniero Yuri Armas, director de ADAS, Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible, porque estamos a portas del inicio del fenómeno del Niño y el fenómeno global aquí en territorio nacional. Muy buenas noches, bienvenido a Éxitos. Gracias, Katiuska. Gracias por la oportunidad. Y el fenómeno del Niño empezó en febrero de este año. Lo que vamos a ver los ciudadanos en diciembre es el final del fenómeno del Niño. Lo que no están viendo las autoridades es que empezó en febrero y no tenemos las medidas de prevención que ayuden a tener eso, prevención ante un fenómeno que nos va a hacer daño con las lluvias, pero que ya nos hizo daño a nivel productivo en los cultivos de exportación y en los cultivos de consumo masivo. ¿De qué forma están siendo afectados ustedes? Porque en interno nos decía que ya están en una crisis. ¿Cuál es la situación actual del sector agroindustrial? A ver, por ejemplo, la producción de palta ha sido 20% menor a la producción del año 2023. La producción de arándano está siendo 50% más baja que el año 2022. La proyección de la producción de mango es 75% menos que la producción del año 2022. Lo que ha pasado con el limón es lo mismo que está pasando con los cultivos que acabo de decir. No hay limón en el Perú porque no hubo floración en febrero. Y si no hay floración, no hay fructificación, no hay cosecha y tampoco hay trabajo. Sin embargo, el gobierno apunta a fechas como diciembre y enero del 2024. Por eso se crea la Autoridad Nacional de Infraestructura, por eso se asigna un presupuesto especial para los gobiernos regionales y locales. No apuntan a lo que pasa ahora, no apuntan a la realidad, donde, como usted menciona, ya tenemos el cambio climático, es una realidad. Es una realidad y lamentablemente el gobierno no ha actuado con la celeridad y la oportunidad necesaria. Los fenómenos climáticos son más severos de acuerdo a cómo nos hemos preparado. Si nos hemos preparado bien, van a ser, digamos, con un efecto moderado. Pero si no nos hemos preparado, como es el caso en el Perú actualmente, los efectos pueden ser devastadores. Ya, sabemos que están en crisis, hay cultivos afectados, pero ¿cuál es el problema que no se puede solucionar? ¿Por qué es tan complicado decir están enfocándose en estas labores de solución? Ya hay un trabajo conjunto, sector privado, sector público, gobierno, empresa privada, están empujando todos el carro hacia el mismo norte para poder superar el problema. ¿Por qué no hay ese escenario? Porque lamentablemente no hay un diálogo con el sector público. Los empresarios agroindustriales no podemos ser recibidos por el gobierno, no hemos sido recibidos por el gobierno. Algunos ministros nos dijeron, con empresarios no. ¿Así? ¿No? Entonces, ¿Del gobierno del presidente Boluarte? Del gobierno de la señora Boluarte. ¿Y por qué? No entendemos, ¿no? O sea, no entendemos. Yo supongo que es una medida de reacción para protegerse por los casos de corrupción que han habido, ¿no? Pero así como hay funcionarios públicos decentes, honestos, también habemos empresarios decentes, honestos, que pensamos exclusivamente en el Perú y en el desarrollo. ¿Y para qué tocaron la puerta de algunos ministerios? Por ejemplo, para los acontecimientos que vienen y para la prevención. Tocamos las puertas de los ministerios para ver cómo combatimos juntos la anemia de los niños, ¿no? Hay una ley aprobada hace 3 años y medio que venció su plazo de reglamentación y es para fortificar el arroz. Por si acaso, nosotros no producimos arroz, nosotros producimos frutas frescas, pero sí es un problema para nosotros el que los niños de las zonas de influencia y todo el Perú tengan anemia, ¿no? El 42% de nuestros niños tienen anemia y hay que ver cómo
juntos podemos solucionar esos temas. El gobierno entiendo que está enfocado en la protección de la agricultura familiar, por eso ha creado infinidad de bonos y empadronamiento. Pero el empresario también saca adelante la economía nacional. Uno de los ¿Qué problemas, medidas hay para ustedes? mira, Katiuska, uno de los problemas que tenemos fundamentalmente es que pensamos en la consecuencia, en qué vamos a hacer cuando las cosas vayan mal, pero no empezamos a ver qué es que tenemos que hacer para evitar que las cosas sean malas, que los resultados nos hagan daño. La O sea, prevención. no tenemos prevención, no planificamos al futuro, no vemos qué cosas pueden ser minimizadas en su riesgo. Y eso es lo que nos está faltando como país. Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos que podrían haber sido minimizados de haber existido una correcta planificación? Por ejemplo, el encauzamiento de las quebradas, que cuando lluevan y se activen, van a ir contra las ciudades. Por ejemplo, el encauzamiento de los ríos, la descolmatación de los ríos, que cuando las quebradas traigan lodo, agua, barro, van a destrozar los puentes, las pistas y van a interrumpir la transitabilidad de las personas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar después de las lluvias con las plagas, con los insectos, con las enfermedades, con el dengue, con el paludismo? ¿Estamos pensando en eso? ¿No? Esas son las cosas que se pueden prever y empezar a evitar. ¿Y algo están haciendo? A ver, desde el sector donde se encuentra trabajando usted, en la zona de influencia de la empresa industrial a la que pertenece o las asociaciones, ¿ven que están avanzando con algo de esos temas? No vemos, lamentablemente no vemos, y por eso agradezco este espacio, ¿no? Nosotros tenemos una zona de influencia que va desde Piura hasta Ancash, ¿ya? Y todavía los efectos que nos trajo en el norte el fenómeno Yaku no han sido retirados. Los ríos están con el lodo que dejó el Yaku, las quebradas con la misma, sin encauzarse como lo dejó el Yaku, y los drenes sin limpiarse como lo dejó el Yaku. Y es que a pesar de que ustedes sean empresarios, hay cosas que dependen del gobierno, como el tema del agua, como la construcción de vías y de carreteras para poder sacar los alimentos y poder llevarlos a otros países. No se puede trabajar de la mano, no se puede trabajar en coordinación, porque entiendo que la empresa también tiene algún tipo de responsabilidad social. Nosotros venimos trabajando muy de cerca con parte del Estado que son el Estado local, ¿no? Con los alcaldes de los distritos, los alcaldes de las provincias, con el gobierno regional o los gobiernos regionales de Piura, de Lambayeque y de La Libertad, pero nos falta esa gran locomotora que es el gobierno central, donde se aprueban los presupuestos, ¿no? Donde se ejecutan los presupuestos. Entonces, esa visión nos falta. Tenemos graves problemas de criminalidad, ¿no? En Lima han declarado en emergencia, me parece que 3 distritos. Nosotros estamos en una provincia Ahora 4. que de lejos es la provincia más violenta que tiene el país. Si las cifras de muertos por asesinato los llevamos a cada 100.000 habitantes, somos 9 veces más peligrosos que San Juan del Lurigancho. ¿De qué provincia se La está provincia de hablando? Virú. A la fecha hay 50 fallecidos o 50 asesinados en las calles. Y es una provincia que tiene 60.000 habitantes. San Juan del Lurigancho tiene 1.200.000. Y que además es zona agroindustrial. Es una zona donde, gracias al trabajo de la agroindustria, le inyectamos a la economía del país 4.200 millones de soles en sueldos y salarios, ¿no? O sea, más del doble del presupuesto de la región La Libertad, que se queda en el bolsillo de los trabajadores. Hace algunas semanas hablábamos con ingenieros meteorológicos y climatológicos del CENAMI y nos hablaban de la posibilidad de escasez de algunos alimentos, el arroz, la papa, el cacao y otros más. Uno también tiene otra realidad porque es la principal fuente de semillas andinas y hay un problema de sequía. Según la información que ustedes manejan, ¿cuáles son los alimentos que ustedes producen que podrían escasear en los principales mercados en los siguientes meses? Los que ya mencioné, nos preocupan los que no producimos, como por ejemplo el maíz, que en lugar de tener 9 o 10 toneladas por hectárea,
se van a tener 6 o 7 toneladas por hectárea. Eso va a hacer que el precio del maíz suba, y cuando sube el precio del maíz, sube el precio del pollo, ¿no? La principal proteína consumida aquí en el Perú. Es la fuente proteica más consumida por el país. El precio del arroz, porque también por los efectos climáticos no macolla el arroz, o sea, no hace ese macollo y vamos a tener menores producciones. La azúcar, ¿no? Uno puede decir la caña de azúcar es muy fuerte, muy sólida, pero el efecto de la temperatura hace que tenga menor nivel de sacarosa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a necesitar más toneladas de caña para hacer una tonelada de azúcar. Entonces, los rendimientos bajan, y cuando los rendimientos bajan, los precios suben. Es una ley de la economía. Y para muchos, cuando se comparte este tipo de información, se está generando un pánico desmedido. Especulación. Una especulación. Contribuimos con la especulación de los mayoristas, es lo que tantas veces nos han dicho cuando se comparte ese tipo de información. Lo mismo dijeron cuando escaseó el limón, ¿no? Que habían agricultores o empresarios que querían volverse ricos y por eso guardaban su limón para que esté escaso y esté más caro. Sin contar que el ministro de Economía sacó la fórmula mágica de cómo abaratar el precio del limón. Dejen de comprar limón. Cuando dejan de comprar limón, el precio va a caer y se normaliza todo. Deja de comer ceviche y mejor pídete un arroz con mariscos. Y la del Midagri, que ya no está, dijo usa vinagre, pues. Sí. Y busca reemplazos. Nelly Paredes, que ya fue sacada del gobierno. Mira, hay cosas que se pueden solucionar, hay cosas que se pueden prever y hay cosas para las que debemos prepararnos, ¿no? No se trata de ser alarmistas, se trata de decirle a la población la verdad para que podamos tomar precauciones, ¿no? Tenemos que empezar a mejorar nuestros techos porque va a llover, ¿no? Tenemos que empezar a ver qué vamos a hacer con las pistas y veredas de las ciudades. Esto es un mensaje también para los alcaldes del norte, ¿no? No pueden seguir diciendo que la solución es poner sacos de arena en las puertas de las casas, porque esa no es una solución, ¿no? Entonces, en realidad la presencia no está acá y gracias a su generosidad por la invitación, es para llamar a trabajar juntos. El Perú es de todos. Este Perú tenemos que sacarlo adelante todos juntos. La agroindustria ha crecido 26 años, ¿no? Con un crecimiento sostenido sobre el 14% anual, el empleo 12% anual, o sea, crecía la inversión y crecía el empleo. Y nunca hemos necesitado que el Estado peruano nos abra mercados. Nosotros llegamos a 86 países diferentes. Somos los principales productores de arándanos, los principales productores de palta, de espárrago, de mango, de uva de mesa, con el esfuerzo de los peruanos, ¿no? Y ese es el llamado hoy al gobierno, no de crítica, ¿no? Sino de extendernos la mano entre peruanos para trabajar juntos por el bien del país. Este país, insisto, es de todo. Ingeniero Armas, muchas gracias por estar con nosotros. No, muy amables a ustedes. Gracias. Bien. Ha sido el ingeniero Yuri Armas, director de ADAS, que es la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible del país.